Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de la clase, en donde en esta parte vamos a ver configuraciones de piezas. Ustedes ya están viendo en la pantalla, en la presentación, qué es una configuración. El programa nos presenta una herramienta muy útil, que es el uso de configuraciones para crear lo que se denominan familias de componentes. Fíjense ahí, se menciona de una manera simple que una configuración es una manera de crear una familia de piezas similares dentro de un archivo, y cada configuración representa una versión de la pieza. Es decir que a menudo hay muchas piezas que comparten una misma forma, y la diferencia que presentan es en el tamaño. Esto se puede manejar de una manera muy útil a través de configuraciones de un mismo componente. Es decir que dentro de una misma pieza, es decir, dentro de un mismo archivo, vamos a tener distintas configuraciones de la misma pieza. No solo es útil esto al momento de crear piezas, sino también al momento de economizar lo que se denominan archivos y economizar lo que son recursos informáticos. Imagínense ustedes la potencia de esta herramienta con, por ejemplo, el uso de tornillería. Nosotros podemos crear un solo archivo de un tornillo y generar un montón de configuraciones para los distintos diámetros y las distintas longitudes. Es decir que un tornillo es altamente configurable. Lo mismo puede ocurrir con un montón de otras piezas que no estén estandarizadas con alguna norma, sino que sean piezas estándares dentro de una empresa. A menudo ocurre esto, que dentro de una empresa hay un producto o una pieza que se utiliza mucho y en distintos tamaños. Eso lo podemos generar, lo podemos gobernar con configuraciones. Entonces, dentro de un mismo archivo vamos a tener lo que son familias de componentes. Otro uso muy habitual en lo que es configuraciones es el uso de configuraciones para representar distintos estados de la misma pieza. Por ejemplo, una pieza en bruto y una pieza mecanizada. A menudo hay piezas que se fabrican a partir de forja, a partir de fundición, y es muy útil representar la pieza primero en el estado en bruto como viene de la fundición, y en otra configuración en el estado terminado luego de las operaciones de mecanizado. Eso lo estamos viendo a través de la presentación que está en pantalla, en donde en la parte superior se ve la pieza terminada en dos configuraciones distintas, una configuración de mango largo y otra de mango corto. Y en la parte inferior de la ventana, en este lugar, se puede ver la misma pieza que estaba representada arriba, pero en este caso en la configuración en bruto, es decir, tal como sale de la operación de forja. De la misma manera en dos configuraciones distintas, en la configuración corta y en la configuración larga. Es decir que nosotros lo que podemos controlar a través de configuraciones son fundamentalmente cotas, por ejemplo la longitud del mango, como vemos en este caso, o también podemos controlar operaciones, como por ejemplo en el estado en bruto no vemos las operaciones de mecanizado, y en el estado terminado vemos las operaciones de mecanizado. Ya se está viendo entonces todas las funciones que podemos, las alternativas que podemos tener con
las configuraciones de pieza. Veamos primero, antes de pasar a generar configuraciones y ver cómo se generan las configuraciones, algunos términos que van a ser muy útiles y muy importantes al momento de crear las configuraciones. Veamos qué es el nombre de la configuración. Nosotros, cuando veíamos el árbol de operaciones, teníamos al tope del árbol el nombre de la pieza. Es decir, el nombre de la pieza, que es lo mismo que el nombre del archivo, no va a cambiar independientemente de la configuración. El nombre del archivo es común para todo. Luego, el nombre de la configuración aparece en el Configuration Manager al costado del nombre de la pieza y se utiliza para diferenciar las configuraciones dentro del componente. Dentro del componente o dentro del ensamblaje. El nombre de la configuración entonces aparece al lado del nombre del componente. Luego, otro término muy importante es la opción de suprimir. Fíjense que ahí dice: suprimir se utiliza para eliminar una operación de manera temporal. Es decir, no la estoy eliminando permanentemente, solamente de manera temporal. Por ejemplo, cuando se suprime una operación, el sistema la trata como si no existiera, tal como veíamos en la pieza anterior, en el estado en bruto y el estado mecanizado. De una manera se suprimían las operaciones de mecanizado y se veía la pieza en el estado bruto de forja. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros suprimimos una operación, también se van a suprimir todas las operaciones que dependan de esa. Es decir, que si había un agujero que tenía un redondeo y suprimimos el agujero, el redondeo también se va a suprimir. Como un ejemplo. También algo que vale la pena mencionar es que cuando nosotros suprimimos operaciones, aparte de estar hablando de configuraciones de piezas, estamos liberando recursos del sistema. Es decir, que estamos liberando espacio en memoria. Esto también es válido, es muy útil que lo sepan. Porque a menudo, cuando ustedes estén trabajando con ensamblajes grandes, va a ser muy útil que puedan liberar espacio en memoria. Y al pie de la transparencia, entonces podemos ver qué elementos se pueden configurar, qué elementos se pueden gobernar a través de las configuraciones. Se pueden gobernar cotas, como veíamos recién, en el largo del mango, y se pueden gobernar, por ejemplo, el estado de las operaciones, suprimidas o activadas. Se pueden gobernar también ecuaciones, restricciones de croquis, relaciones externas, colores. Hay un montón de elementos que se pueden gobernar a través de las configuraciones. Veamos de vuelta con el caso del mango de herramienta de hace un momento. En este caso, estamos viendo a la derecha la pieza en 4 configuraciones distintas. En celeste, nosotros estamos viendo cómo a través de gobernando operaciones obtenemos distintas configuraciones. Por ejemplo, la configuración mecanizada y la configuración en bruto. Eso se logra a través de suprimir operaciones. Fíjense ustedes en el árbol de operaciones cómo hay 4 operaciones que están suprimidas. ¿Cómo me doy cuenta que esas operaciones están suprimidas?
porque aparecen de un color gris, ¿eh? Es decir que el sistema las trata como si no existieran. Entonces, ¿cuál es el resultado de suprimir esas operaciones? El resultado es generar la configuración en bruto. Y el resultado es como se ve en pantalla. Si activamos estas operaciones, el resultado es la configuración mecanizada. Bueno, y si ustedes se fijan, en la parte superior del árbol de operaciones aparecen varias pestañas. Normalmente está activa la pestaña que nos muestra el árbol de operaciones. Ahí está indicada con la flechita verde. Cuando está esa pestaña activada, el sistema nos muestra el árbol de operaciones. Si nosotros activamos la tercera pestaña, en donde se ven unos cubitos como que dependen de un árbol de otro cubito, el sistema nos muestra, como se ve en este caso, activando la tercera pestaña, el sistema nos muestra el árbol de configuraciones. Y en este caso, la pieza tiene 4 configuraciones. Las 4 configuraciones que aparecen a la derecha. Y en este caso, la configuración activa es la configuración mecanizada. El mismo criterio que se utilizaba para mostrar las operaciones que estaban suprimidas y las operaciones activadas, se utiliza para mostrar qué configuración está activa y qué configuración está, digamos, suprimida. Solamente podemos tener activada una configuración a la vez. Bueno, veamos un tema muy importante en lo que se refiere a configuraciones. Las configuraciones de una pieza se pueden crear a través de una forma manual, como veíamos recién en el mango, o se pueden crear a través de tablas de diseño. Tablas de diseño es una herramienta muy útil para crear configuraciones. Las tablas de diseño pueden, digamos, gobernar lo que son operaciones y cotas de un modelo. Para poder hacer uso de lo que es una tabla de diseño, el sistema nos obliga a tener instalado Microsoft Excel. No funciona la herramienta de tablas de diseño si no tenemos instalado Excel. No sirve otro programa de planilla de cálculo. Estamos obligados a utilizar Excel. Incluso tampoco funciona con el Excel Starter, que es una versión reducida del Office. Estamos obligados a utilizar el Microsoft Excel. Bueno, veamos cómo se trabaja con tablas de diseño para crear configuraciones. Ahí estamos viendo el componente del trabajo práctico número 1. Y si ustedes se fijan, las cuatro formas de esta pieza comparten lo que se denomina la forma básica. Y lo único en lo que se diferencian es en la medida, el valor de sus cotas. Si nosotros identificamos o tenemos en nuestro diseño alguna pieza que responde a estas formas, lo podemos gobernar con lo que se denomina una tabla de diseño. Y de una manera rápida y sencilla
vamos a obtener las configuraciones. En lo que es el pie de esta transparencia se está viendo la tabla de diseño que genera las configuraciones que se ven arriba. En donde acá se ven 4 formas de la pieza y en la tabla hay 4 configuraciones. Vamos a verlo ahora de una manera ampliada, cómo se trabaja con tablas de diseño. Ahí estamos viendo la forma de una tabla de diseño, concretamente para la pieza que veíamos anteriormente, que es la pieza del trabajo práctico número 1. ¿Cómo se forma? Ahí estamos viendo la forma de una tabla de diseño, concretamente para la pieza que veíamos anteriormente, que es la pieza del trabajo práctico número 1. ¿Cómo se forma una tabla de diseño en Excel? Nosotros vamos a colocar en la columna A, los nombres de las configuraciones. Ahí estamos viendo que los nombres de las configuraciones se colocan en la columna A. Luego, los valores de las cotas que nosotros queremos controlar se colocan en la fila 2. Ahí estamos, en la fila 2 colocamos lo que son el valor de las cotas que queremos controlar. Esto nosotros luego vamos a ver que es el nombre de una cota. Este es el nombre de otra cota. Y así sucesivamente. Todas estas son los valores de las cotas de nuestro modelo. Y entonces, en el espacio que queda definido por la columna A y la fila 2, colocamos los valores que nosotros queremos para cada cota en cada configuración. Entonces, la configuración 1 tiene un valor de, esta cota tiene un valor de 120. En la configuración 3, esta cota tiene un valor de 90. En la configuración 3, el radio tiene un valor de 30. En la configuración 1, el radio tiene un valor de 10. Entonces se ve cómo de una manera sencilla se pueden generar configuraciones del componente a través de una tabla de diseño. Algo muy útil y muy importante es la sugerencia que aparece ahí abajo. Nosotros tenemos que completar una tabla con un montón de valores y tenemos que asignar esos valores, luego tienen que tener, digamos, una consistencia, es decir, un agujero no puede ser más grande que el material donde nosotros queremos crearlo. Lo que pasa es que luego una tabla se puede convertir en un montón de números en donde nosotros no nos acordamos qué representa cada número. Entonces, la sugerencia lo que quiere decir es que cada cota tenga un nombre que represente lo que quiere, lo que está acotando. Eso se puede ver en la siguiente transparencia, en donde los nombres de las operaciones y las cotas utilizadas en una tabla de diseño deberían cambiarse para describir mejor su función. Fíjense en ese caso, cuál de esos dos nombres es más fácil de entender. El sistema empieza a numerar a
a nombrar las cotas y las operaciones según un criterio, un orden lógico. Pero bueno, nosotros podemos cambiar esos nombres para que representen mejor lo que están haciendo. Por ejemplo, en el caso que vemos en pantalla, se trata de una operación, una ranura en una pieza. Y la cota, normalmente el sistema tiene un método por el cual nombra las cotas según un criterio lógico. A esa cota el sistema la había nombrado con d1@qtextrude1. Bueno, nosotros cambiamos el nombre de esa cota a ancho@ranura. Entonces nosotros sabemos que si modificamos el valor de esa cota, estamos modificando el ancho de la ranura. Esa es la idea de cambiar los nombres de las cotas y las operaciones para poder identificarlos en la tabla de diseño de una manera rápida y sencilla. Bueno, nosotros vamos a ver luego en la demostración con el programa cómo vamos a generar una tabla de diseño para generar configuraciones de una pieza de revolución tal como vemos en pantalla. En donde si nosotros generamos el croquis que estamos viendo y creamos la revolución alrededor del eje, vamos a tener una pieza como se ve en la figura. Bueno, habitualmente nosotros cuando generamos sólidos tenemos en la ventana de gráficos el sólido de una manera limpia. Bueno, ¿cómo podemos hacer para poder ver todas las cotas que tiene ese modelo en pantalla? Podemos activar, haciendo clic con el botón derecho en el árbol de operaciones, en la carpeta de anotaciones, y activamos la visualización de las cotas de operación. De esa manera vamos a ver en pantalla todas las cotas del modelo. Entonces, en la carpeta de anotaciones, activamos la visualización de cotas de operación. ¿Y qué nos permite eso? ¿Qué vamos a poder lograr viendo las cotas en pantalla? Vamos a poder, por un lado, visualizarlas y por otro lado, cambiarles el nombre para que cada cota represente de una manera directa, de una manera lógica, lo que está representando. En este caso, bueno, los nombres están escritos en inglés, pero por ejemplo, en este caso estamos viendo que el nombre de esa cota se llama fillet rad, y es el valor del radio del fillet. Lo mismo que, por ejemplo, el nombre de esa cota es bore diam, y representa el agujero de ese volante. Lo mismo que esta cota, su nombre, upper cut depth, la profundidad del corte superior, o la profundidad del corte inferior. Y así sucesivamente, le vamos dando nombres a las cotas que representen, lógicamente, y bueno, una vez que nosotros colocamos los nombres de las cotas, lo que tenemos que empezar a hacer es insertar la tabla de diseño. Ya vamos a ver en una demostración con el programa cómo se inserta una tabla de diseño en un componente. Hay fundamentalmente tres maneras de crear una tabla. En blanco, de manera automática, o desde un archivo. Nosotros ya vamos a ir probando. Habitualmente se utiliza la creación automática. Entonces, cuando nosotros
creamos de manera automática una tabla de diseño, el sistema se fija todas las cotas que contiene el modelo y nos presenta en una pantalla todas las cotas y nos pregunta cuáles queremos introducir en la tabla. Seleccionamos las cotas que queremos en la tabla y entonces aceptamos la creación. Y pasamos entonces a crear la tabla. En donde recuerden, nosotros en la columna A colocábamos los nombres de las configuraciones. Concretamente este ejemplo tiene, ahí se ven, creo que es 1, 2, 7 configuraciones. Este caso tiene generadas 7 configuraciones, en donde estos son todos los valores de cotas y operaciones que están gobernadas con la tabla de diseño. Fíjense que en este lugar hay un montón de cotas y operaciones. Y en todo lo que es el cuerpo de la tabla se encuentran los valores de las cotas o el estado de una operación. Para cada configuración hay un valor. Y una vez que nosotros completamos la tabla, el sistema genera las configuraciones. Y podemos ver en pantalla las diferencias de cada configuración. Este es el árbol de configuraciones que habíamos visto, lo activábamos desde la tercera pestaña. Y esto es el resultado de cada configuración creada a través de la tabla de diseño. Y en esta transparencia nosotros podemos ver qué podemos controlar a través de una tabla de diseño dentro de un componente. Porque tablas de diseño también se puede utilizar en el contexto de un ensamblaje. Esto vale para tablas de diseño dentro de un componente. Nosotros podemos controlar cotas, tolerancias, estado de operaciones, colores. Fundamentalmente lo que más vamos a utilizar nosotros es cotas y estado de operaciones. Pero esto sirve como para saber que se pueden controlar un montón de cosas. Bueno, nosotros ahora les proponemos pasar a ver esto, configuraciones de piezas, con una demostración del programa. Un minuto, vamos a